Paz y bendición nuevamente, saludos a cada uno de ustedes, gracias por la oportunidad, Yochebed, y a cada uno de los que se están añadiendo a este estudio, a esta charla. Vamos a comenzar con la sección, esta semana, una pequeña reflexión, una de las pequeñas historias que nos ofrece la Parashá Jucat, Parashá que quiere decir decretos, estatutos. Dentro de las normas que nos da el Creador, dentro de los preceptos que nos da el Eterno, encontramos que hay muchos preceptos que los entendemos, que lo vamos entendiendo, que vamos adaptándonos a nuestra vida, y siempre está en nosotros el buscarle el sentido a cada uno de los mandamientos de los preceptos. En este caso, concretamente, lo que nos ofrece la Parashá Jucat es algo como enigmático, y me gustaría, aquellos que lo tienen en Torat Emet, en la página 408, abriendo esta parashá, la Torat Emet nos ofrece un pequeño comentario al respecto. Me gustaría leerlos para luego sí entrar de lleno a lo que quiero compartirles en esta noche. Dice así: todos los mandamientos de la Torá, incluso aquellos que satisfacen la sed racional de nuestro intelecto, deben ser observados como si fuesen aquellos que satisfacen la sed racional de nuestro intelecto, o sea, como si fuera un decreto. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos mandamientos, aquellos preceptos que los entendemos, tenemos que observarlos precisamente porque los entendemos y nos vamos enriqueciendo de ellos. La observancia por la observancia en sí. Porque la lógica de los preceptos o el beneficio que se puede derivar de ellos son vestimentas accesorias que envuelven a la esencia. O sea, aquellos mandamientos, aquellos preceptos que nosotros los ponemos por obra y los entendemos, o sea, entendemos el significado y para qué es, eso va a envolver nuestra esencia, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, esos mandamientos que nosotros hacemos porque los vamos entendiendo. Ahora, en cambio, la observancia de un precepto como simple y pura expresión del cumplimiento de la voluntad de Hashem, porque la esencia de los preceptos es justamente su voluntad y no su sentido lógico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Creador, el Santo, bendito sea, nos ordena hacer algo, aunque a nosotros nos parezca raro lo que nos está pidiendo, y nosotros como que nos podemos a pensar, ¿por qué me está pidiendo esto? Precisamente sin entenderlo, nos permite trascender el ropaje exterior y captar la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de la fe que trasciende la barrera de la razón. La fe que te permite explorar lo definitivo. Aquellos mandamientos que nosotros podemos cumplir, aunque por ahí no lo entendemos al principio, pero sabemos que viene del Creador y los cumplimos de corazón, eso va a ser la vestimenta de nuestra alma, va a ser la vestimenta de nuestra fe en el Creador, va a alimentar nuestra fe, nuestra esperanza en aquel que todo lo ve. Eso es lo que nos ofrece de entrada la Parashá Jucat, que empieza a hablar de algunas historias, como por ejemplo, que el pueblo de Israel ya hacía casi 40 años que estaba en el desierto. Hay que recordar que estaba en el año 2488 desde la creación del mundo y 1272 años antes de la era común. Y esto después de que también Miriam fallece y a raíz de su fallecimiento escasea el agua. Moshe y Aarón son prohibidos de entrar a la tierra prometida también. También Edom no deja pasar a Israel y ellos tienen que rodear la tierra de Edom porque justamente Edom, el rey de Edom, no quiso que Israel pasara por allí. Y todo esto, en este contexto de tiempo, ocurre algo que es lo que vamos a ver en esta noche. Algo que va a enriquecernos a nosotros y que nos va a ayudar a entender aún más los propósitos del Creador y nuestra misión en el mundo, que es lo que tenemos que trabajar nosotros mismos. Nuestra historia se encuentra en el capítulo 21 del libro de Bamidbar, de Números,
Es una historia muy cortita. Tendrá alrededor de 5 o 6 versículos nada más. Pero es muy, muy rica porque nos ayuda a entender el verdadero trabajo que tenemos que hacer en nosotros. Porque es muy fácil que otro trabaje, pero el verdadero trabajo empieza de uno mismo. La mente, el corazón, y es ahí cuando a veces dejamos pasar. Pero la Torá nos invita todos los días a poder enriquecernos y a poder trabajar con nosotros mismos. Capítulo 21 del libro de Bamidbar, en lo que tenemos Torat Emet, la hoja 412, dice así: partieron los israelitas del monte Or por el camino hacia Yam Suf, o sea, el Mar Rojo, y bordearon la tierra de Edom. El pueblo estaba impaciente a causa del camino. Y acá, esta es la palabra que a mí me llamó la atención, la palabra impaciente. Según la Real Academia Española, obviamente, significa que no tenía paciencia. O sea, impaciente no tiene paciencia. Que desea o espera con desasosiego, o sea, inquietud, intranquilidad, no tiene serenidad. Y de esta forma se encontraba el pueblo de Israel. Estaba intranquilo. Y aquí, en la Torá mismo nos dice que justamente el pueblo de Israel estaba intranquilo porque tenía la tierra de Israel, la tierra de Canaán, ni muy cerca ni muy lejos. Entonces esto, en cierta manera, una pequeñísima cuota de razón tenía el pueblo de Israel. Hacía 40 años que estaba en el desierto y estaba a punto de tenerlo y de repente no podía. Y cada uno de ellos tenía esa impaciencia. Ahora, ¿está mal tener impaciencia, ser impaciente, querer las cosas ya? No. Ser impaciente no está mal. Enojarse no está mal. Estar triste no está mal. Lo que está mal, y esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, es cuando nosotros enfocamos esa emoción, ese sentimiento, en el lugar que no corresponde en nuestra vida. Todo a lo largo de nuestra vida tiene su contexto, tiene su momento, pero cuando nosotros no le damos el lugar que encaja, es ahí cuando nosotros transgredimos algo que viene mucho más allá, que viene de parte de nuestra incapacidad de colocar las cosas en su lugar. Dice que en el versículo 5, el pueblo comenzó a hablar contra Elohim y contra Moshe. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? No hay pan ni agua. Estamos cansados de este pan insustancial, o sea, del maná. Y hay un detalle fundamental en esto. El pueblo entero estaba en esa situación de impaciencia. Empezó a hablar en contra de Hashem y de Moshe. Se quejaba. Empezaron a ver todo mal. Y por ende comenzaron a hablar en contra de Dios mismo y de su líder, de Moisés. Hablaron mal. Y atención con esto. Incurrieron en lo que nosotros conocemos como Lashon Hara. Maimónides, en el libro, en el Mishneh Torah, en las leyes relativas al carácter, capítulo 7, inciso 2, empieza a hablar Maimónides y nos habla un poquito respecto de Lashon Hara. Que esto viene a raíz de la impaciencia que tenía Israel. Cuando nosotros no sabemos ubicar las cosas en su lugar y las hacemos desordenadas, es ahí cuando acá en Argentina le decimos meter la pata. Y metemos la pata a veces cuando no ponemos las cosas en su lugar. Maimónides, en el inciso 2 de las leyes relativas al carácter, en el segundo párrafo dice: hay una transgresión aún más grave, la cual se halla dentro de esta misma prohibición, la Lashon Hara, o sea, maledicencia. Hablar mal del prójimo, por más que lo que diga sea cierto, y si no es cierto lo que dice, se denomina Motzi Shem Ra, o sea, calumniar. Israel estaba maldiciendo, estaba hablando mal, estaba hablando en contra del mismo Dios. Estaba hablando mal de su líder, y esto a causa de la impaciencia tan grande que tenía Israel.
Hay que ponernos en contexto también de que Israel venía ya caminando 40 años. Y eso, como nosotros sabemos, como ya lo hemos visto en proyectos anteriores, fue a consecuencia también de una transgresión que habían hecho, en hablar mal, en prenderse con personas que hablaban mal, en sentirse bien con esas personas que hablaban en contra de lo que hablaba Moisés, de lo que hablaban los espías. Y entonces todas esas normas, todos esos decretos que les venía dando el Señor, tenían una causa, tenían un efecto. Y justamente hoy estamos aprendiendo, volvemos a lo que estamos encabezando al principio, las normas que parecen como que, ¿será de Dios, no será de Dios esto que me pide? ¿O cómo puede ser esto? Por eso, cuando nosotros entendemos los mandamientos de Dios, eso alberga nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Y cuando no los entendemos, pero los hacemos porque Dios lo pide, eso aumenta nuestra fe. Y justamente cuando no entendemos esas cosas, cuando no entendemos muchas cosas, muchos caminos, muchas áreas de nuestra vida, nosotros podemos caer en transgresiones. En este caso, hablar mal, como Israel lo hizo. Maimónides sigue diciendo, en el inciso 3 del mismo capítulo, el capítulo 7, de las leyes relativas al carácter: la gravedad de la maledicencia. Dijeron los sabios, sobre 3 transgresiones se castiga al hombre en este mundo, y además no tiene parte en el mundo venidero: idolatría, adulterio y asesinato. Mientras que la yonará equivale a todas ellas. Fijémonos cómo hablar mal del otro, decir algo sin saber del otro, aunque yo tenga razón lo que el otro está haciendo, que lo que está haciendo está mal, pero eso me quita, me apaga la visión espiritual, me anula. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que hablamos, las cosas que miramos, las cosas que decimos, las cosas que comentamos, pero no por el hecho de que nosotros seamos perfectos o porque nosotros nos creamos mejores que los demás, sino que estamos aprendiendo que eso no nos conviene. Y eso nos ayuda a madurar como personas, nos ayuda a madurar como personas alrededor de nuestra sociedad, delante de nuestros hijos, delante de nuestros padres, delante de nuestras parejas, de nuestras esposas, nuestros esposos, delante de la sociedad en sí, nuestros compañeros de trabajo. Debemos saber que nosotros tenemos esta cuota de bendición de parte del Eterno, que nos muestra, nos dice, a través de los sabios, cómo debe ser nuestro comportamiento, cosa que no tuvo en cuenta Israel en aquella oportunidad. Estaba impaciente y a causa de esa impaciencia empezaron a hablar mal. Sigue diciendo, y respecto a ello también, que en el Código de Leyes judío, en el Kitzur Shulchan Aruch, también en el capítulo 30, el primer tomo del Shulchan Aruch, escrito en el Kitzur Shulchan Aruch, escrito por Shlomo Hanfried, dice así, en el inciso 2, este precepto prohibitivo se incluye un pecado muchísimo más grave, la difamación, la yonará, quien habla en menosprecio del otro. O sea, el pueblo de Israel estaba menospreciando a Moisés cuando dijo, ¿verdad? En el versículo 5 dijo, ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? No solamente a Moisés, sino también se estaban refiriendo a Dios. Fijémonos cómo estaba el pueblo en aquel entonces, o sea, como que ya se estaba cegado y estaba hablando mal en contra de Dios. Y tuvieron el tupé de dirigirse de esa forma. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? ¿Para morir en el desierto? No hay pan ni agua. Recordemos que Miriam, María, la hermana de Moisés, había muerto y a causa de ese deceso había cesado el agua. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Y ahí seguía diciendo, estamos cansados de este pan insustancial. Ya estaban hastiados. Cuando ellos hicieron esto, incurrieron también en otras cosas más que las vamos a ir viendo.
Y también en el Kitzur Shulchan Aruch hay un dicho, en el inciso 6, en este caso, la prohibición de chismorreo, dice difamación, venganza y rencor. Dijo Rabí Irmía Bar Abba en Sotá 42a. Prestemos mucha atención en esto. Hay 4 grupos de personas que jamás contemplarán la presencia divina: los burlones, los aduladores, los mentirosos, quienes cuentan la Lashon Hará. Él dijo que hay 4 grupos de personas que jamás contemplarán la presencia divina. Jamás. Si nosotros nos burlamos, si adulamos, si somos mentirosos y encima maldecimos, decimos malas palabras, hablamos mal en contra del prójimo, por más que sea cierto lo que dice, no lo podemos hacer, dice que la presencia divina no va a estar sobre nosotros. ¿Y qué significa esto? Pues está escrito en el Salmo 5, versículo 5, pues tú no eres un Dios que desea maldad, el mal no morará contigo. Rashi, el famoso comentarista, explica que el mal no morará contigo, se refiere a quienes hablan la Lashon Hará, pues en ese salmo se dice, en el versículo 10, porque no hay probidad en su boca, o sea, tú, Dios, eres justo, en tu morada no se albergará en mar. O sea que nosotros tenemos acá que por más que nosotros tengamos conocimiento del Creador, que ojalá que de a poquito, todos los días un poquito vamos aprendiendo un poquito más, pero por más que con nosotros tengamos el conocimiento, si incurrimos en una transgresión, es como que vamos apagando la presencia divina de nosotros. Por eso debemos corregirnos día a día. Sigue diciendo la Torá en el versículo 6. Entonces Hashem mandó contra el pueblo serpientes venenosas para morder a la gente. Falleció una gran multitud de Israel. Falleció. El castigo divino no tardó en llegar y sobrevino a una multitud de israelitas, tan solo por hablar mal del Creador y de Moisés. Acá hay algo también que me llama la atención, porque el castigo no es que vino al mes o a los 3 años, cosa que tranquilamente podría haber llegado, pero dice que ahí mismo, cuando vio eso, envió serpientes venenosas y empezaron a morder a la gente. Y dice que falleció una gran multitud de personas de Israel, allí en el desierto. Imagínense, calor, una multitud, el tabernáculo y gente muriéndose por todos lados. Hay un detalle muy importante en esta historia y es el hecho de que el pueblo, cuando se quejaba, y esto es algo que cuando releía esta parashá, este capítulo, no me había dado cuenta y por eso lo quise traer y compartir con ustedes. Siempre que el pueblo se quejaba, siempre los nombraba Moisés y Aarón. Ahora que Moisés estaba solo, sin sus hermanos, sin María, sin Miriam, sin Aarón, tuvieron la osadía de hablar en contra del mismo Dios. O sea que no les importó. Estaban tan cegados, estaban tan impacientes, que ellos no tuvieron la capacidad de darse cuenta de lo que estaban haciendo. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que se estaban refiriendo al mismo Creador, con tal de desligarse de sus culpas. Israel estaba cansado del pan, sí. Tenían sed, estaba bien. Si lo hubieran dicho de otra forma, le hubieran hablado desde otra perspectiva, de una manera más discreta, de una manera más formal, de una manera más correcta, de una manera más tranquila, pero sin embargo asociaron lo que era la impaciencia que tenían de haber estado cerca de la tierra de Canaán, de poder acercarse allí, de poder ir y tomar la tierra, y no lo pudieron porque encima el rey de Edom no los había dejado pasar por el medio de ellos, sino que tuvieron que bordear, y la tierra de Canaán estaba ni muy cerca ni muy lejos, la tierra ahí. Sin embargo, ahora encontramos que maldijeron a Dios, maldijeron a Moisés y estaban hablando en contra, y sin embargo le añadieron eso y empezaron a ver todo mal, que le faltaba el pan, que le faltaba el agua, y ahora a causa de ello Dios les manda estas serpientes que los empiezan a morder.
Y esto es lo que quiero llegar en esta noche. La genuina introspección que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Como decíamos al principio, es muy fácil querer que el otro cambie. Es muy fácil para mí, como papá, que mis hijos cambien. Sería muy fácil para mí que mi esposa cambie. Pero es difícil cambiar yo mismo. Es muy difícil. Pero no es difícil cuando entendemos el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Y a esto quiero llegar. Dios mismo se encarga, por medio de su ley, por medio de los profetas, por medio de los sabios, por medio del estudio, día tras día, cambiar, rever mi situación y por sobre todo ponerlo en práctica. Pues yo puedo estudiarlo, puedo saberlo de memoria esto, pero si no lo pongo en práctica, no me sirve de nada. Esto es el juego que nos invita a que nosotros podamos hacer el Creador. Este es el trabajo que tenemos que hacer. Sobre el veneno de la serpiente, en el Humash explica, en el libro de Devarim hay un dato muy lindo al respecto, aunque obviamente la circunstancia no es muy linda, pero respecto al veneno de la serpiente, en el libro de Devarim, Deuteronomio, en Parshá Ekev, en el capítulo 8, versículo 15, explica de que ese veneno, el veneno de la serpiente, es caliente, a lo cual alude que dentro de la persona se consume todo el vestigio de espiritualidad con el ardor de la transgresión. Cuando nosotros hacemos algo que está mal, es como que si uno viera como que en el momento no pasa nada, y sube como una adrenalina en nosotros. Yo hice algo que estaba mal, nadie me vio, nadie se va a enterar, y es como que uno se cree superpoderoso. Sin embargo, eso que está mal es un veneno. Y eso que nosotros nos sentimos que somos superpoderosos es la adrenalina de ver que creemos que está todo bien, pero sin embargo, el ardor, eso nos consume la espiritualidad, nos achicharra la espiritualidad. Y al achicharrarnos la espiritualidad no nos deja avanzar. Aunque nosotros nos creamos que somos, que nos llevamos el mundo por delante. Pero sin embargo, eso nos quita la visión espiritual. La visión y el propósito a lo cual nosotros estamos en este mundo. La transgresión hace que en nosotros arda esa adrenalina de haber hecho algo incorrecto, sabiendo que no era lo correcto. Y eso es lo llamativo. Pero no tenemos en cuenta que esa sensación ardiente nos mata espiritualmente. Justamente una de las preguntas que yo también me hacía al respecto es justamente cuando el veneno la serpiente muerde a la persona y hay un lapso de tiempo en que el veneno empieza a recorrer por el organismo hasta que, lamentablemente, la persona fallecía. En este caso, hemos leído de que muchas personas habían fallecido, una multitud. Entonces había un lapso de tiempo ahí. ¿Qué había ahí? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué ocurre en ese breve tiempo? En ese lapso de tiempo. Vamos a ver. En el versículo 7, el pueblo se dirigió a Moisés, a Moshe, diciendo: reconocemos la transgresión en que incurrimos al haber hablado contra Hashem y contra ti. Ora a Hashem, que saque de nosotros a las serpientes. Ellos se lavaban las manos. Decirle a Dios que nos quite las serpientes. Siendo que ellos habían incurrido en esa transgresión. Siendo que ellos habían hecho algo malo y a causa de ello tenían eso. Pero acá dice algo muy interesante. Reconocemos, dice, la transgresión en que incurrimos al haber hablado contra Hashem y contra ti. Ahora, en ese momento, tuvo un momento en el que se detuvo de su forma de pensar y se redireccionó hacia donde estaba Moshe. La mortandad tan grande que había a su alrededor hizo que la gente reconociera su error. El miedo y la desesperación por lo que estaban viviendo les abrió los ojos.
es como que le hizo un clic en la cabeza. Lo que estaba viendo alrededor los hizo despertar. Che, parece que metimos la pata. No hicimos bien al hacer eso. Y entonces, por lo cual, supieron a quién ir, reconocieron el error y recién ahí pidieron perdón por haber hablado mal en contra del Creador y de Moisés. Y aquí es el punto central que queremos llegar esta noche. La genuina introspección que hizo el pueblo en aquella oportunidad, el viaje hacia la profundidad de uno y ver qué estoy haciendo. ¿Me deja bien parado esto que dije o hice? ¿Cuál es el efecto que causa a mi alrededor esa mala actitud o mala palabra, etcétera, que hayamos hecho mal? ¿Somos responsables de las cosas que pensamos, decimos y hacemos? Podemos llegar incluso a justificarnos a nosotros mismos con una cantidad de motivos que pueden ser valederos. Pero cuando tenemos ese momento de reflexionar nuestro comportamiento, nos permite madurar de forma efectiva en nuestras emociones y sentimientos. Nosotros tenemos malas reacciones y podemos decir, bueno, yo reaccioné mal por tal motivo y capaz que es justificado. Hablé mal y capaz que fue justificado. Pero ¿cómo queda eso? ¿Qué efecto hace? ¿Me deja bien? ¿Me deja mal? Porque bien dice Mishle en Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. Nosotros podemos creer que estuvimos bien en cada cosa que hacemos, para nosotros está bien. Pero ¿será así? ¿Será correcto eso que hicimos? Como por ejemplo Israel había hablado mal en contra de Moisés y en contra de Dios mismo, pero a causa de algo que tenía razón, pero derivaron en algo que estaba totalmente errado. Ahora, dice también de que ellos reconocieron su error. Y esto, primero, supieron a quién ir, o sea, a Moisés. Reconocieron el error, después pidieron perdón. Justamente hicieron los pasos de lo que Maimónides escribió respecto a la Teshuvá, que lo vamos a ver a continuación. En el versículo 8 dice, Hashem le dijo a Moshe, hazte una serpiente venenosa de cobre y ponle un mástil. Cuando la miren, los que fueron mordidos se salvarán. Dice que Dios le dio la orden a Moshe para que él hiciera una serpiente de cobre y todo el que la mirara se iba a salvar. Esa era la orden. Ahora, ¿qué necesidad, no, de hacer una serpiente para que todos la vean y se salvaran? A ver la reacción positiva del pueblo, el Creador actuó inmediatamente trayendo una solución práctica, terminar con aquella mortandad. En este contexto me vino una pregunta. ¿No hubiera sido mejor que el Creador hubiese matado a todas las serpientes en vez de que siguieran mordiendo? Porque hay que recordar, Dios dio la orden a Moshe para que haga la serpiente de cobre, pero en ese lapso seguía muriendo gente. Es terrible eso. Dios tenía la capacidad de haber hecho así y morían todas las serpientes en el lugar donde estaban. Así, ¡pum!, caían. Sin embargo, le dijo a Moisés que tenía que hacer una serpiente de cobre, tenía que tomarse el trabajo de hacer una serpiente de cobre, de que justamente hacer el molde de la serpiente de cobre, que dicho sea de paso, por eso es que también hoy en día vemos que en los hospitales y vemos en las ambulancias también que está el mástil con una serpiente alrededor en símbolo de sanidad, de curación, que está bien, fue tomado desde ese punto. Esto me hacía acordar también a algo que muchas veces uno quisiera que pasara, ¿no? Cuando nosotros tenemos un problema, una dificultad, ¿no es mejor que Hashem se encargue de todos mis problemas y yo sigo vacante, tomando tranquilamente todas mis decisiones, tranquilo, total, Dios, le dejo todos mis problemas a Dios? Hubiese sido más rápido, pero aquella mortandad fue producto de una mala acción que incurrió el pueblo. Era la paga por haber cometido, o sea, de haber incurrido, haber pecado, de haber hecho una transgresión. Dios nos perdona,
pero las consecuencias por lo que hacemos las vamos a pagar acá. Los problemas los tenemos que solucionar nosotros. Ahora, hay problemas, hay situaciones en las que sí debemos clamar al Señor y que Él se encarga prontamente. Pero cada problema, cada dificultad que nosotros tenemos que hacernos cargo y ver de qué forma los tenemos que arreglar. Esta actitud hacía que la persona tuviera reverencia hacia Dios, recordándole que esa actitud aparentemente de idolatría los humillaba a tal punto que se reconocían de su transgresión. Cuando veía, porque esto pareciera como que si fuera algo idólatra, ¿verdad? Ver a la serpiente y yo voy a ver esa serpiente que está allí en ese palo y yo me voy a salvar. Pareciera como que me estoy dirigiendo hacia una imagen idolátrica, pero sin embargo no. Al hacer eso, el pueblo se humillaba de su situación y es como que si dijera, tengo que mirar eso para poder ser salvo, y a eso vamos. Para poder salvarse del veneno, de la mortandad tan grande que había alrededor. Versículo 9, ya para ir terminando. Moshe hizo la serpiente de cobre y la puso en un mástil. Y en efecto, cuando una serpiente mordía a alguien, ese miraba a la serpiente de cobre y se salvaba. ¿Cuántas personas murieron mientras se confeccionaba la serpiente con el cobre? No lo sabemos. Lo que sí nos dice es que cuando veían a la serpiente de cobre, la persona se salvaba. Pero no debemos olvidar el indicador de todo esto. O sea, hubo algo que provocó esta solución, que es la genuina introspección que hizo el pueblo de Israel en su momento. Y también, para ir finalizando, quiero citar también en las leyes de Teshuvá, también en el libro Mishneh Torah de Rabbi Moshe de Maimónides, en las leyes de Teshuvá, en el inciso 2, que nos habla al respecto, ¿qué es la Teshuvá básica? El que pecó abandone su transgresión, la parte de su pensamiento y determine que no volverá a cometerla. Como expone, el perverso abandonará su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Asimismo que se arrepiente de haber transgredido, como expone. Luego de retornar, me arrepentí y después que me enteré de la gravedad de mi transgresión, me golpeé el muslo por causa del arrepentimiento, es decir, me comporté de una forma que denota sufrimiento. Esto lo vemos en el libro de Isaías, cita aquí, capítulo 55, versículo 7, y Jeremías 31, 18. Y también en el inciso 3 de acá, de las leyes de Teshuvá, dice: quien hace una confesión verbal, pero no decide abandonar su mala conducta, se asemeja a quien se sumerge en un baño ritual para purificarse, teniendo un reptil que transmite impureza en la mano, cuya inmersión es inútil hasta que suelte el reptil. Por eso, como hizo Israel, esa teshuvá, ese retorno al Creador, fue que Dios permitió que se construyera esa serpiente y allí aquel que era mordido podía mirarla, podía ser salvo, podía salvarse de la muerte. Haciendo una genuina introspección en nosotros logramos, primero, reconocer que actuamos mal. Segundo, que realmente somos conscientes que dependemos de alguien mayor, del Eterno, del Santo, bendito sea. Nos sometemos a su ley. Y sabemos y estamos seguros que estamos en buenas manos, teniendo esta fe y confianza en el Creador. Por eso, ese viaje que tenemos que hacer en nosotros mismos nos ayuda a reconectarnos con el Creador directamente. Y allí, cuando nosotros miramos nuestra vida y nos corregimos, justamente como había enseñado el profesor Néstor Ochoa, con las leyes, los preceptos y los fundamentos del monoteísmo, en el precepto número 10, que habla que Hashem conoce los pensamientos y las acciones de las personas. Justamente cuando nosotros tenemos esa actitud, el Eterno es amplio en perdonar y nos da esta facilidad para acercarnos cada vez más a Él. Hasta aquí la clase. Que el Señor se bendiga, los fortalezca a cada uno. Amén.